Bienvenidos de nuevo a Visión Interdimensional. Hay algunas personas que pueden visualizar las energías o su cuerpo energético con tan solo cerrar sus ojos y relajarse. Otras lo han tenido que desarrollar practicando mucho, ya que es una capacidad que tenemos todos. Pero muchísimas personas no ven nada aún. Sin embargo, esa parte energética está allí, ya sea que la veamos o no. Además, muchas cosas que hagamos a nivel físico pueden reflejarse a nivel energético. ¿Cómo es esto? Quédate unos minutos para saber un poco más de la visualización. Visión interdimensional. La visualización no es imaginación. Con la imaginación puedes crear representaciones de cosas que son fantasías o irrealidades. Sin embargo, la visualización tiene otro enfoque y va más allá. Es crear una representación de cosas que son reales en un campo que quizás no percibamos a la primera con nuestros sentidos. Es por eso que muchas personas incrédulas a la existencia de algo más allá de lo físico no tomen en serio esta capacidad y lo atribuyen más a autoengaños mentales. De modo que voy a explicar la visualización con un ejemplo real. Existe un extraño síndrome del miembro fantasma. No se ha podido demostrar científicamente por qué sucede. Solo hay teorías de lo que posiblemente puede ser la causa a nivel cerebral. Este síndrome consiste en que se percibe un miembro amputado como si todavía estuviera conectado al cuerpo y funcionando con el resto de este. Es decir, que las personas son capaces de reconocer y percibir la presencia del miembro perdido, llegando incluso a moverlo mentalmente, sintiendo como si estuviera aún conectado al cuerpo. O pudiéramos preguntarnos, ¿será que sienten esa parte del cuerpo a nivel energético? Algunos que padecen de este síndrome, en el momento que perdieron el miembro, fue en una situación donde lo tenían tensionado, es decir, tenían la mano fuertemente cerrada, por ejemplo, y debido a eso, quedan sintiendo dolor por la permanencia mental de esa tensión. Así que para liberarla, necesitan de una visualización usando el otro miembro opuesto del cuerpo y el reflejo de este en un espejo, mientras mueven mentalmente el miembro perdido. Esto no sería posible si no se reconociera que el miembro perdido está presente, pero de otra forma. Recordemos que todo lo ocurrido en nuestro cuerpo energético tiene efecto sobre el cuerpo físico. Es porque el físico es su reflejo, como si fuera su sombra. Por eso es que nos ponen implantes en esa parte energética cuando quieren hacernos daño en el cuerpo físico. Además, literalmente la parte energética envuelve al físico adaptándose a su forma. Por eso es importante reconocer esa parte del cuerpo como parte de nuestro ser. Las visualizaciones tienen como finalidad hacer o crear algo en el plano energético o etérico, como lo quieras llamar. Así que necesitaríamos de una herramienta que esté presente también en ese plano para lograr lo que deseamos. La mente. Hay un libro por allí que dice que el universo es mental. Pero, ¿por qué mental? Sabemos que todo es energía. En realidad la materia ni existe. Solo es energía estructurada y muy densificada. Si nos vamos a nivel atómico, entre átomo y átomo hay una distancia abismal. De igual forma, entre cada electrón, hay muchos más espacios vacíos que ocupados. Además, cada componente del átomo está constituido de partículas que casi no tienen materia,
como los quarks, por ejemplo, y estos a la vez se componen de algo que ya no puede contener materia. Además, nuestros sentidos solo pueden percibir todo esto desde una perspectiva con mucho alejamiento, creando la ilusión de lo físico, del tiempo y el espacio. Para muchos no hay más realidad que esta. La energía en la dimensión energética es más libre, digamos que sin forma, sobre todo la que viene de nosotros. Y es necesario una herramienta que le dé forma de acuerdo a lo que intencionamos hacer. Esa herramienta es la mente, que actúa como un moldeador de nuestra energía creadora y le da forma a lo que deseamos manifestar. De modo que la visualización es un proceso iniciado en el plano físico que involucra colaboración entre nuestro cuerpo energético y la mente. Para poder incluir esta parte energética en el proceso, es necesario tener una buena comunicación con ella. Por eso, hacía hincapié anteriormente en poder sentirnos, no desperdiciar energía y reducir el ruido mental, eliminando pensamientos innecesarios, dudas y creencias limitantes. En general, somos más los que no podemos ver conscientemente ni apreciar esa dimensión etérica en un estado de relajación mientras interactuamos allí. Otros solo podemos hacerlo en sueños. Sin embargo, el no ver no le quita la realidad a la existencia de esa dimensión. Es por eso que debemos comenzar con la base de estar trabajando en un espacio que sí existe y no tener la duda, porque la duda hará ruido en nuestra mente inhabilitándola para esta práctica. Cabe recalcar que mientras más energía y comunicación con nuestra parte energética tengamos, más efectiva será la visualización. También habrán actividades que requieran más energía que otras. Por ejemplo, la visualización de la inhabilitación de un implante requiere más energía que hacer una burbuja aislante de luz. Antes de dormir, es un momento propicio para realizar algunas visualizaciones que requieran participación directa de nuestra parte energética. Practicarla con regularidad sirve para fortalecer progresivamente la percepción de esa parte y viceversa. Digamos que sirve como medio de comunicación entre estos dos. De modo que podemos darle instrucciones, por decirlo así, de lo que deseamos hacer para que esa parte se ponga manos a la obra. La vía que los manipuladores de esta creación nos dejaron desbloqueada para acceder a nuestro ser energético es a través del subconsciente. El problema es que cuando el subconsciente toma el control, la parte consciente se va. Son como dos personas que cambian de turno en un trabajo, pero por lo general no intercambian información. Sin embargo, cuando hacemos la visualización antes de dormir, es el momento en que la parte consciente y subconsciente están más cerca y existe una posibilidad muy alta que se establezca esa comunicación de las intenciones desde la parte física hacia la parte energética. Vamos a explicar una visualización como ejercicio. Comenzaremos primero con realizar una burbuja aislante o una membrana de luz que recubre nuestro cuerpo. ¿Para qué servirá este ejercicio? Puede ayudarnos a mantener nuestro cuerpo energético fuera del alcance de estos seres mientras dormimos. No lo hagamos porque nos sentimos desprotegidos o por miedo, sino con la simple intención de dormir en paz y con tranquilidad. De esta forma haremos más difícil para estos seres oscuros las abducciones etéricas mientras dormimos.
Entonces, el primer paso es relajarnos con una serie de respiraciones profundas, las que usted necesite para relajar el cuerpo. 1, 2, 3, 10, las que usted quiera. Segundo, iniciar la respiración consciente, concentrándose en la respiración, calmando la mente e ir sintiendo nuestro cuerpo por completo. Para muchos al principio es necesario hacerlo por partes. Por eso inician relajando y fijando la atención en pies, piernas, muslos, caderas, abdomen, pecho, brazos, cuello y cabeza. Tercero, visualizar nuestro componente de luz que está en la parte del plexo solar, comenzando con el tamaño de un granito o chispa, e irlo aumentando poco a poco hasta alcanzar que abarque todo nuestro cuerpo. Nunca se visualicen que algo les entra al cuerpo por la cabeza o cualquier otra parte, por favor. Cuarto, ya cuando visualicemos o percibamos que nuestra luz recubre nuestro cuerpo, le damos la forma que deseamos para este propósito, ya sea en una burbuja, en un recubrimiento, en un traje o en lo que usted quiera, pero que le sirva para evitar la intervención de estos seres en nuestro descanso. Eso es todo. Pregunta: ¿esta visualización la puedo hacer hacia un hijo? ¿Hasta qué edad puedo hacerlo por él? La respuesta es sí, porque hasta cierto punto los hijos dependen energéticamente de los padres. Están dentro de su campo. ¿Hasta qué edad? Realmente no hay edad establecida, pero depende de cuándo el niño haya perdido la inocencia. Por ejemplo, los que padecen de síndrome de Down pueden conservar su inocencia hasta la adolescencia, mientras que un niño de condiciones normales, muy curioso, quizás lo pierda desde mucho antes. Espero que puedas aplicar esto, y si ya lo has estado haciendo, muchísimo mejor. Espero que te haya sido útil. Nos vemos en el próximo video.